Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estoy de nuevo con vosotros. Me llamo Cristina Galiano, soy licenciada en farmacia, tengo una escuela de cocina desde hace muchos años y ahora me dedico a escribir libros. Entonces, los libros están editados por Espasa Calpe, son de recetas fáciles, rápidas y sencillas, o para todos los días o para un día especial. Yo lo que intento en todas mis informaciones y en estas mismas clases que os estoy dando es que la gente trabaje lo menos posible, manchando lo mínimo y rentabilizando al máximo sus aparatos, que tienen que tenerlos a la fuerza, rentabilizando al máximo su tiempo, porque hoy todo el mundo trabaja dentro y fuera de casa, y al mismo tiempo que sepáis que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. La manipulación de los alimentos, hoy con todos los conocimientos que tenemos sobre nutrición, pues ha cambiado y hay que ajustarse a esas nuevas técnicas pues para seguir modernos en todo. No se trata de tener el último programa de Windows y luego estar en la cocina con la escoba y el cogedor, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de fresas, un alimento muy interesante que casi hoy lo tenemos durante todo el año, aunque lógicamente hay épocas mejores y peores. E incluso en el mes de diciembre, gracias a nuestros maravillosos invernaderos en Almería y en Huelva, tenemos fresas o fresones, que es esto que tenemos aquí. Las hay, sabéis, mucho más gordas, y luego de vez en cuando vienen pequeñitas, que son las fresas silvestres. Pero bueno, vamos a hablar, para todas sería el mismo tratamiento, y vamos a hablar primero de las propiedades. Pues es una fruta que es muy rica en vitamina C, fijaros, tiene más vitamina C que el limón y un pelín más que la naranja. Entonces eso es importante, aunque en nuestro país, gracias a Dios, también tenemos nuestros cítricos, pero es una gran fuente de vitamina C. ¿Cómo hay que limpiarlas y cómo hay que lavarlas? Porque ya yo he visto a lo largo de los años que no todo el mundo sabe hacerlo. Primero, nunca meterlos en agua, porque ya la fresa tiene muchísima agua en su composición y si ponemos agua en la pila de la cocina y les metemos dentro, todavía las vamos más a encharcar en agua. Entonces, la primera operación es ponerlas debajo del grifo de una en una e ir frotándolas con los deditos, con el rabito. Ir frotándolas una por una. ¿Veis? Bueno, yo estas ya las había lavado un poquito, entonces no me tengo por qué esmerar más. Y a continuación es cuando les tenemos que quitar el rabito. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no lo contrario? Pues os lo voy a explicar sencillísimamente. Si vosotros quitáis primero el rabito, quieras que no, le estáis haciendo una heridita a cada fresa. Y por esa heridita se van a salir todos los jugos y toda la esencia y todo el aroma de la fresa. Mientras que ahora ya están lavaditas y ya van a ir directamente a cocinarse. Entonces, con un cuchillito vais quitando vuestros rabitos. Entonces, muchas veces nos hacen falta fresas. Vamos a hacer hoy un sorbete de fresas que no tiene nada que ver con los sorbetes que nos van a dar en la calle. Es un sorbete casero, rápido, que lo vamos a hacer partiendo de fresas congeladas. Entonces, como normalmente ya tenemos todo el año fresas y si no las venden ya envasadas, congeladas, pues podéis hacer este sorbete o un helado que quisiéramos hacer partiendo de fresas congeladas en cualquier momento. Pero para los que no sabéis, yo sí que os voy a explicar cómo se congelan las fresas. Pues mirad, cogeríamos una bandeja, las pondríamos todas separaditas, no juntas ni en una bolsa. Esto es lo que se llama congelación al descubierto, las croquetas o las albóndigas. Entonces las pondríamos todas aquí. Yo voy a colocar solamente unas poquitas para no entretenernos. No hay que echarles azúcar, secarlas un poquito. Yo las tengo puestas en un escurridor. Si las queréis secar un poquito con papel absorbente de cocina también, pero ningún tratamiento en especial. Bien lavaditas y bien sequitas. Al congelador al máximo. Hay una tecla, normalmente todos los congeladores buenos hoy en día, aunque sean chiquititos, tienen una tecla de congelación ultra rápida, que con esa tecla lo único que conseguimos es que el congelador baje su temperatura. La temperatura normal de los congeladores es de 18 bajo cero y cuando vosotros pulsáis esa tecla de congelación baja a 30 o 35. Y conviene pulsar esa tecla siempre que vosotros penséis que vais a congelar algo, para que ya la temperatura del congelador haya bajado. Bueno, pues veis, así de sencillo. Estas fresas así, sin tocarse unas con otras, se meten directamente al congelador. Y vamos a hacerlo.
Y como sabéis que en televisión podemos tener magia, pues yo ya las tengo aquí congeladas, para que veáis que las acabo de sacar hace un momentito, están todas nevaditas, pero están todas, ¿veis?, como piedras, o sea, que se caen y son piedrecitas. Yo os voy a enseñar, para que sepáis todos los procesos, qué tendríais que hacer ahora con estas fresas, caso de que no las fuerais a usar. Yo no las voy a usar para hacer el sorbete. Pero si vosotros, cuando están las fresas baratas, pues queréis comprar fresas en cantidad para tener, os pueden durar de un año para otro. Si las compráis en la época más barata del año, que es cuando están pues, en el mes de mayo, abril, mayo, además es importante que las compréis cuando no haya llovido. Ya sabéis que la fresa es de las frutas más sensibles al agua, y entonces si ha llovido ya viene empapada, ya viene, no se va a pudrir enseguida, no tiene buena conservación. Pero si las compráis un día en las cuales se han cogido un día soleado y no se han mojado los días anteriores, se os van a conservar perfectamente. Entonces cogeríais vuestras piedrecitas, las envasaríais en una bolsa de congelación. Lo mismo haríamos, como os he dicho antes, con las croquetas. Bueno, ya las vamos a echar todas. Y entonces ahora vamos a echar muy bien el aire, porque ya sabéis que el oxígeno del aire es el que nos estropea todo. Sin oxígeno no hay vida. Y entonces bacterias que pudieran tener, pues de esta manera, como no tienen oxígeno, no van a poder vivir. Entonces, cerráis bien la bolsa, apretáis bien para que tenga el mínimo de aire posible. Y bueno, pues hay muchos tipos de precintos, yo tengo uno, hay muchísimos, que simplemente pasarlo, y como además la bolsa es transparente, podéis poner, antes de rellenarlo si queréis, podríais haber puesto fecha tal para que lo sepáis, pero que sepáis que por lo menos os van a durar un año. Entonces, luego cuando las queráis descongelar, efectivamente, para crudas no os van a servir, porque como os he dicho antes, en su composición tienen mucha agua y entonces se quedan babosas, churritosas, horrorosas. Pero os van a servir para hacer sorbetes, os van a servir para hacer helados. Hay un helado muy rápido, que no lo vamos a hacer hoy, quizá lo hagamos otro día, que es simplemente con fresas congeladas, un poco de azúcar y un bote de leche evaporada en polvo, leche evaporada, perdón, pero congelada. Entonces, con una buena trituradora, congeláis esto, trituráis el azúcar, trituráis la leche congelada y trituráis las fresas. Y en ese momento tenéis un helado rapidísimo y además que no tiene demasiadas calorías, porque ya sabéis que la leche evaporada no está enriquecida en materia grasa, simplemente ha sido una leche a la que se le ha quitado la grasa, el agua simplemente, entonces tiene la grasa de la leche, mientras que la nata ya es materia grasa. También podríais hacer un helado de fresa, ahí ya no os hace falta que sean congeladas, con fresas naturales y nata. Pero, como os he dicho, para crudo, para una ensaladilla de frutas, no, porque se os quedan churretosas. Entonces, sorbetes, helados, granizados, incluso en algún zumo, aunque el resto de la fruta sea fresca, vosotros le podéis meter a ese, si tenéis una buena trituradora. Yo hago un zumo con naranja, con manzana, con pera, y como las fresas normalmente durante el año, que no es la temporada óptima, las tengo congeladas, pues saco unas cuantas del congelador y las uso. Y de una temporada para otra, cuando me sobran, lo que hago es que las dejo descongelar siempre en la nevera, siempre en su bolsita, y luego con ellas hago mermelada riquísima. O sea que fijaros si tenéis utilidades. Se pueden hacer cantidad de cosas. Entonces no vamos a esperar a que estén congeladas porque ya las tenemos congeladas, pero ahora enseguida pasamos a la elaboración del sorbete. ¿Os parece? Vamos ahora ya a elaborar el sorbete. Los sorbetes normales, tradicionales, constan de fruta, normalmente, si son sorbetes de fruta, una clara montada a punto de nieve, azúcar, un almíbar, y los hacen en sorbetera. Yo aquí os voy a hacer un sorbete casero que con cualquier buena trituradora lo podréis hacer en casa rápidamente sin necesidad de la sorbetera. Y se trata simplemente de azúcar, que la machacaréis bien para hacer la glass, con pues desde el molinillo de café bien limpio a con cualquier batidora que sea buena, trituradora que tenga potencia, porque si pusiéramos azúcar normal, pues mascaríamos luego el azúcar. Entonces, el sorbete es tan fácil como un limón bien pelado, o si queréis simplemente el zumo de un limón, las fresas congeladas y el azúcar glass. Y vamos un poco pues a hacerlo con esta máquina.
Yo os aconsejo que si tenéis azúcar, una máquina para hacer azúcar glass en vuestra casa, que intentéis hacerlo en casa, porque el azúcar glass que venden en la calle, aparte de que cuesta el kilo un montón, muchísimo más caro que el azúcar normal, como el azúcar glass es muy higroscópico, tiende a formar costritas y entonces le añaden, el azúcar glass que se vende envasado, le añaden un antiapelmazante, o sea que es siempre cosas extrañas y no es azúcar puro. Entonces vamos a poner, pues por ejemplo, 150 gramos de azúcar, eso ya también depende del gusto, si sois más golosos le ponéis más y si sois menos golosos le ponéis menos. La vamos a triturar primero, como os he dicho, para hacer la glass. Y luego a continuación pues trituraremos el limón. Ya sabéis que hacemos un poquito de ruido, pero eso es, no hay más remedio. Yo aquí tengo ya el limón bien peladito. Lo único que le tengo que hacer al limón es a ver si tiene alguna pepita por dentro, porque como veis le tenéis que quitar, si lo vais a triturar le tenéis que quitar bien la piel blanca, porque la piel blanca del limón es la que amarga. Entonces vamos a echar el limón, que yo creo que ya no tiene más pepitas, y también triturarlo. Y ahora ya las fresas congeladas. Lo podéis hacer igual con frambuesas, lo podéis hacer igual también con moras, ¿eh? El secreto de echar la fruta congelada es eso, de que ya no necesitamos luego sorbetera. Vamos a echar como la mitad y luego la otra mitad las iremos añadiendo poquito a poco. Y entonces pues os iré contando más cosas sobre las fresas. Normalmente, ¿cómo las tomamos? Pues normalmente las tomamos con azúcar. Hay gente que le añade a las fresas zumo de naranja. A mí me gusta más añadirles zumo de limón, porque si las preparáis como un par de horas antes, las laváis bien como os he explicado, las secáis bien un poquito con papel de cocina, las rociáis bien de limón y les añadís azúcar y las removéis y les metéis por supuesto en la nevera para que estén fresquitas. En 1 hora o 2 veréis que el limón hace sacar una cantidad de jugo, saca una cantidad de jugo de las fresas fantástico. Hay gente que le añade naranja, pero la naranja no tiene tanta acidez como el limón y no saca tanto jugo del interior. Y hay gente que le añade vinagre. A mí sinceramente el vinagre para las fresas no me gusta, prefiero zumo de limón, pero vamos, lo podéis hacer como queráis. Entonces ahora simplemente es triturar bien las fresas y añadir las que nos quedan. Vamos a comprobar si están todas ya trituradas. Pues mirad, me ha quedado un trocito aquí, pero todo lo demás le voy a dar un poquito más, pero fijaros qué maravilla. Y sabemos lo que estamos comiendo. Hemos tomado fresas, azúcar y limón. Tan sencillo como todo eso. Vamos a triturarle un poquito más. Fijaros qué gozada. Bueno, vamos a seguir un poquito con las fresas, puesto que tenemos un poquito de tiempo. Como os decía al principio, hoy han puesto en la provincia de Huelva y de Almería cantidad
de cultivos de hectáreas y hectáreas de fresal. El fresal tenía hace unos años un problema y es que tenía muchísimas enfermedades desde que la plantita crecía chiquitita, pero entonces España compró la tecnología a los belgas, al Ministerio de Agricultura, que se encuentra en Saint-Brieuc, muy cerquita de Bruselas, y entonces se exportaba la plantita, los plantones chiquititos completamente microscópicos de fresa. Esos plantones venían certificadamente limpios de toda clase de virus y de bacterias, y entonces se hacían crecer en micropropagación de plantas in vitro, en agar-agar, y de ahí salían plantones que se iban desarrollando en el laboratorio, y cuando ya tenían el tamaño ideal para los viveristas, pues se vendían a los viveristas, con lo cual por eso tenemos hoy tantísima producción de fresa, porque se ha evitado todas las grandes epidemias que había antiguamente. O sea que en ese aspecto pues hemos mejorado muchísimo y por eso los precios han bajado y hay tantísimas hectáreas y hectáreas de fresas. Las fresas ya os he explicado antes también cómo se pueden congelar. Hay mucha gente todavía que tiene cierta prevención a los congelados. Bueno, pues yo os diría que si no se ha roto la cadena del frío en ningún momento, las verduras congeladas y las frutas que nos venden congeladas, como pueden ser fresas y moras y frambuesas, pueden ser mejor y tener más valor nutritivo que unas verduras frescas. Me diréis, ¿y cómo eso es posible? Hombre, yo que he tenido la suerte de vivir a pie de campo y me traían la coliflor y los tomates recién cogidos de la huerta, pues eso es una maravilla. Pero pensar que las verduras congeladas las cogen, normalmente las conserveras están en provincias de mucha producción, como por ejemplo puede ser también Murcia, entonces las recolectan inmediatamente, pasan a los túneles de ultracongelación y se congelan inmediatamente. Quiere decir que el periodo entre la recolección y la congelación ha sido pequeñísimo. Entonces, esas verduras que ya están congeladas, si no se rompe durante el transporte la cadena del frío, sino que se sale de la fábrica perfectamente envasado y congelado, tienen que estar todas las verduritas sueltas. Si luego además el camión que nos transporta es un camión en condiciones, completamente congelado, y si llega el almacenista y sigue congelado, pues entonces pueden tener, como os digo, más valor nutritivo que, por ejemplo, unas judías verdes que llevan 8 días en el tendero, pues porque las tiene por muy fresquita que las tenga, pero llevan ya 8 o 10 días recolectadas, porque mientras vienen desde los sitios de producción hasta las capitales y si luego no se venden en Mercamadrid de golpe, en fin, todas estas cosas, pues hay un periodo grande que pasa. Ahora, hay que saber comprar también los congelados, los tenéis que comprar cuando el bloque no esté hecho una pieza. O sea, si el bloque de alcachofas o de habas o de fresas está hecho una pieza, todas juntas, pegadas, es que ha habido en algún momento del frío se ha roto la cadena y entonces ha habido una pequeña descongelación. Vosotros habéis visto cómo hemos envasado las fresas que estaban todas sueltitas, pues así tienen que venir todas las frutas congeladas, sueltitas. Si empiezan a descongelarse, empiezan a fundirse y se pegan unas con otras. Entonces, siempre que compréis congelados, fijaros en que estén las frutitas o las verduras siempre sueltas, porque eso es señal de que no se ha roto nunca la cadena del frío. Y en las pequeñas tiendas, muchas veces de noche, para ahorrar energía, cortan los congeladores, entonces no se estropean, pero digamos que hay unas oscilaciones grandes de temperatura, empieza una descongelación, luego se vuelven a congelar, al día siguiente se vuelven a descongelar un poquito y ahí es donde estamos con todas estas cosas. Y también os decía que se pueden hacer mermeladas. La diferencia entre la mermelada y la confitura es quizá de matices simplemente, porque lo que antes se llamaba mermelada cuando ella era niña, ahora se llama confitura. Las mermeladas tenían fruta y azúcar, y pare usted de contar. Bueno, pues eso es lo que ahora tienen nuestras confituras. Las confituras tienen fruta, azúcar y pectina. Entonces, cuando tengan pectina, no os asustéis, bueno, no os tenéis que asustar de ninguna manera, pero sí que hay que saber un poco lo que uno está comprando. Las confituras llevan fruta y azúcar, y como hay ciertas frutas, como por ejemplo la fresa, que no tiene mucha pectina, o el albaricoque, entonces para espesarlas se les pone un poquito de pectina, que es la sustancia natural que tiene, por ejemplo, mucho la manzana y la pera, y es un espesante natural. Entonces, a mí en una mermelada que me metan una cosa que proviene de unas plantas como es la pectina no me importa, pero si os leéis la letra chiquitita de las mermeladas, veréis que os ponen pues desde harina hasta almidón, hasta semillas de guar, en fin, toda una serie de espesantes artificiales que son en general hidratos de carbono, y por eso luego en los frascos os ponen conservar en nevera. Y todas las personas que tengan cierta edad sabrán que hace años nuestras madres y nuestras abuelas hacían mermeladas y no tenían neveras, y las mermeladas duraban muchísimo tiempo, y cuando aparecía un honguito y una que florecía, pues se le quitaba ese honguito, se volvía a cocer la mermelada y no pasaba nada.
Entonces, hoy las mermeladas tendrían que ser confituras, y si vosotros hacéis en casa una mermelada casera con el 50% de fruta y otro 50% de azúcar, estáis con esa concentración tan alta de azúcar, tenéis unas garantías de que os va a durar muchísimo tiempo. Además, acostumbraros a cerrarlo, el frasco de mermelada, que pueden ser reciclados de los que habéis comprado en la calle, lavarlos en el lavaplatos para que cojan más temperatura, ya salen secos del lavaplatos, y cuando hayáis hecho una mermelada en casa, rellenar el frasco hasta arriba, casi que se salga, y cerrarlo, fijaros qué cosas, y cerrarlo en caliente. Entonces, al enfriarse, ese tarro ya hace de alguna manera el vacío, y entonces, si están cerrados así y no queda ninguna cámara de aire, yo os aseguro que aquí, que hace muchísimo calor, los he tenido durante meses. Ahora, si abrís ese frasco de mermelada y ya tenemos una cámara de aire porque está a medio llenar, sí que yo recomiendo que entonces lo guardéis en la nevera, pero solamente si está abierto. Y también os durará muchísimo por eso, porque tiene una concentración muy alta de azúcar. En la industria, para bajar la cantidad de azúcar, pues eso, para abaratar el precio, le quitan un poquito de azúcar, entonces ya la conservación no es tan buena y necesitan una serie de aditivos y de conservantes que no tienen por qué tener. Fijaros, yo cuando vivía en el campo he tenido mermeladas de un año para otro, y ya para una conservación más larga, ¿qué haríais? Pues mirad, esto es una cosa que se llama parafina, lo encontráis en las droguerías antiguas, por ejemplo una que hay en Madrid, en la calle Desengaño, Riesgo, que es una casa de productos químicos y farmacéuticos. La parafina en estado normal es, como veis, sólida, pero en cuanto la ponéis un poquito en el fuego, se funde, como la cera de pilarse. Y entonces, cuando queráis una prolongación larguísima de mermelada, pues eso, de una temporada a otra, porque tuvierais una cosecha o cosas así, rellenáis el mismo frasco, como os he dicho, hasta arriba, que dejéis tan solo 1 milímetro. Cerrarlo en caliente, tal como sale del fuego la mermelada, al tarro, y que dejéis que ese tarro se enfríe. Al día siguiente fundís la parafina, no hace falta freírla, solo fundirla con un poquito de calor, se pone líquida. Y entonces destapáis ese tarro que ya está frío, está a temperatura ambiente, y cerráis, conforme va cayendo la parafina líquida, se solidifica la mermelada al estar a temperatura ambiente, simplemente con esa temperatura se solidifica y formamos un tapón que debéis cerrar bien alrededor por todos los poritos, porque si os queda un porito de aire, por un porito de aire entra el oxígeno y sabemos que el oxígeno es el que nos estropea todas las cosas. Y luego estos tapones, esto está sacado de un bote de mermelada, cuando el año que viene o cuando queréis sacar la mermelada, simplemente con un cuchillito la parafina sale, la laváis y la recuperáis de año en año, siempre la misma porque prácticamente no se gasta. Y entonces así tenéis una conservación de mermelada, yo os diría que casi eterna, pero no, porque nadie es eterno. Bueno, vamos a pasar entonces ahora enseguida a la presentación del sorbete, ¿de acuerdo? Vamos ya a elaborar nuestro maravilloso sorbete. Fijaros el color tan bonito que tiene. Luego limpiaremos la copa un poquito por fuera. Está diciendo comerme. Que lo tenéis que conservar porque en este momento no lo vais a tomar. Metéis las copas en el congelador. Ya sabéis que en realidad el sorbete está hecho con el agua de la fresa, entonces no tiene la consistencia dura. Si lo metierais en la nevera, al final se os acabaría deshaciendo. Vamos a ponerle un par de barquillitos. Vamos a rellenar otra copa. Y entonces la manera de hacer, como os digo, es eso, servirlo en las mismas copas y mientras estáis comiendo lo tenéis en el congelador. ¿Qué os dura? Pues entonces yo os aconsejaría que lo metierais a los cubitos de hielo, que hicierais en lugar de cubitos de hielo, cubitos de sorbete, y en el momento que lo tengáis que usar, que lo volváis a triturar para darle la cremosidad que es propia del sorbete. El sorbete ya sabéis que se toma pues con una cucharita. Y aquí tengo el helado que ya lo tenía hecho, que la diferencia con el sorbete es que en lugar de llevar solo fresas y azúcar, ¿veis? Pues lleva también nata. Sería medio kilo de fresas, con 300 gramos ya tenéis bastantes, 150 o 200 gramos de nata y un poquito de azúcar. Tenéis, ¿veis? Un helado de fresa que de momento hace mucho calor y se está cayendo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto y chao.